Sí, profe. Bueno, lo que yo le quería decir era esto, para complementar un poco ese tema del espectro. El espectro es una gráfica que se obtiene experimentalmente. Obviamente, así como la forma de determinar, la forma más fácil de determinar si un complejo es de alto o bajo spin es a través de los datos directos de delta y de P. Disculpen que está pasando. Hay ruidos externos. Yo tengo los valores de delta y P. Yo digo, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Tanta, me sale alto, bajo spin. El dato directo para determinar si presenta color o no, el dato más directo, el más fácil, el más accesible, es el espectro. Me presenten el espectro, por ejemplo, me presentan un espectro o me lo cuentan, me dicen el espectro en la zona visible tiene un pico o dos picos. Esa es la forma más directa de decir, presenta color, listo, ya el espectro, si el espectro en la zona visible tiene por lo menos un pico, el complejo presenta color. Ese sería el dato más directo. No traje el borrador, bueno, no importa. Entonces, mirando esto, dicen, bueno, me presentan este espectro. ¿Presenta o no presenta color? Sí. Y después se evaluará la intensidad de color. Acá diríamos que el color va a ser más bien pálido, porque es un color, digamos, los picos son bajos. Pero puede ocurrir, como decíamos hoy, si el delta es suficientemente bajo, por ejemplo, debido a un cation con carga +1, la mínima posible, y ligandos hacia la izquierda de la serie espectroquímica, en la zona izquierda es lo que se llama campo débil, es delta bajo, es muy probable que el delta sea pequeño. Y por lo tanto puede suceder que pase esto. Es decir, los picos que normalmente deberían estar en el visible, con un delta alto, medianamente alto, en este caso, en parte, aparece uno o más de esos picos altos en la zona visible. Profe, en este caso, sí. Con esto me surgió la duda. Usted hace un ratito nos mostró un esquema cuando nos compartió de pantalla de eso de si hay transiciones en el visible, si presenta o no color. Entonces, ese esquema no contempla cuando tenemos transferencia de carga. ¿O sí? ¿Cómo no contempla? No, el esquema, no, por eso le decía, es un esquema básico. El esquema ese te dice, ¿hay transiciones en el visible? Sí, no importa cuáles. Hay, sí, presenta color. No hay, no presenta color. Si hay picos altos, sí, acá por ejemplo, fíjate, los altos, entonces ahí sí, decir, lo va a ser muy intenso. En este caso vamos a decir el color muy intenso. ¿Sí, de acuerdo? Claro, sí, profe. ¿Quién habla? Ariana. Sí, yo. Bien. Está bárbaro, participen, pregunten. Entonces, en ese caso, la posición horizontal del espectro está relacionado con un valor de delta. Cuanto más grande es el delta, hay probabilidad de que el espectro esté más hacia la derecha, en este caso más hacia energía creciente. Y con delta suficientemente bajitos, pequeños, puede ocurrir esto, que es un caso que ustedes van a contemplar, incluso
Supongamos, por ejemplo, un complejo D0. Complejo D0, ¿qué va a pasar esto? No tiene transiciones de tipo DD. Las transiciones, las más bajas, que son las de D, no las tiene. ¿Por qué? Porque si es D0, no tiene electrones D, o sea, no hay electrones que promover. Pero puede suceder que la TC, la parte de TC, que la vamos a identificar así, son transiciones con transferencia de carga. No confundan transición con transferencia. En este caso se llaman transiciones con transferencia de carga o de transferencia de carga. Supongamos que sea un D0, no tiene DD, pero supongamos que tenga esta situación. No tiene color la DD, pero sí tiene color por esto. O sea, ¿tiene color? Sí, hay un pico en el visible. ¿Y cómo es la intensidad de color? Muy alta, muy intensa. El color es muy intenso. ¿Entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Cómo pueden ir manejando ese tema? Y otra cuestión que podemos aclarar es que, por ejemplo, ustedes van a manejar, van a decir, bueno, tengo un estado basal o estado fundamental y vamos, en virtud de que, bueno, de alguna manera le van a indicar así, una absorción de un determinado haz de radiación electromagnética. Tengo, por ejemplo, supongo si tengo un D1, fácilmente la transición va a implicar eso. Normalmente se llama transición o excitación. Excitación es el efecto que produce la absorción de la radiación electromagnética, y transición es el fenómeno de pasaje de un electrón que es provocado por esa excitación. Así que van a hablar de excitación o transición. O sea, ahí es fácil. El tema es que arriba debo tener huecos. Tengo que tener por lo menos un hueco, lo que se llama un hueco. ¿Qué significa un hueco? Un lugar para que vaya un electrón sin violar ninguna de las reglas de llenado. Porque si arriba tengo 2 y 2, no tengo hueco. Si tengo 2 y 1, sí. Tengo 1 y 1, o 1 nada, o nada nada. En el caso que tenga 2 y 2, no tengo hueco. Por eso es que un criterio inicial básico, mirando la fórmula solamente, y viendo qué tipo de DN es, por ejemplo, el cobalto 2 que es de 7, el cobalto 3 que es de 6, el hierro 3 que es de 5, Una primera evaluación y una primera manera de estimar si presenta color o no es si N vale de 1 a 9. ¿Entiende? O sea, antes de que me presenten ningún espectro, me digan nada, ninguna característica, con la fórmula solamente, yo saco cuántos electrones dé. Si es de 5, si es de 8, si es de 7, si es de 6. Y ese N está entre 1 y 9, o sea, si está de 1 a de 9, ¿qué va a suceder? ¿Por qué? Porque de 1 a de 9, siempre arriba hay por lo menos una posición para ubicar un electrón que venga de abajo sin violar ninguna regla. ¿Entiende eso? Sí, profe. Entonces, lo ideal, lo directo para decir certeramente que presenta color es tener el espectro o un dato bien preciso de que hay picos en
en el visible. Pero hay formas de estimar. Por eso, ¿a qué nos lleva esto? Todo depende de los datos que tenemos disponibles. Porque a mí me pueden decir, bueno, la fórmula es tal, la fórmula del complejo es tal, y no me dicen más nada. Entonces, de presentar color, y bueno, ahí me tengo que arreglar con lo que tengo. Esa es la cuestión, arreglarse con lo que uno tiene. Ya después, el martes que viene, yo les voy a hacer un resumen de todas estas cosas para que ustedes lo tengan claro, habiendo visto ya la clase de prácticas de esta semana. Y yo tengo la fórmula solamente, tengo el espectro, digo, chanta, con el visible presento color. Si no tengo eso, tengo solo la fórmula, digo, tengo tal elemento central, es de 5. Está entre de 1 y de 9, puede presentar color. Pero digo, puede presentar color. Es casi infalible de que si es de 1 a de 9, aun cuando sea un color extremadamente pálido, va a tener. ¿Entiende eso? Arreglarnos con lo que tenemos, con la información que tenemos. En principio, ese es un punto de partida. Desde 1 de 9 puede presentar color. Ahora bien, eso que decíamos, transición con cambio de spin, transición sin cambio de spin. Van a ver, por ejemplo, un D5 de alto spin. D5 alto spin, fácilmente nos damos cuenta que tiene este esquema de configuración electrónica. Recuerden siempre de poner también ¿qué estoy haciendo? Este es el bajo spin, 3-2. El esquema de configuración o dibujo, como quieran llamarle, y el símbolo de configuración. En principio yo digo D5, ¿puede presentar color? Sí, porque tiene hueco, tiene posibilidad de que un electrón de abajo pase arriba. Pero, cuando paso del estado basal, o fundamental también, como decíamos, y esto absorbe una energía de cierta longitud, de cierta frecuencia o longitud de onda, nosotros vamos a trabajar, como le van a decir, con transiciones que implican un solo electrón. Nosotros vamos a promover un electrón de abajo hacia arriba. Nos encontramos con qué cosa. Siempre tenemos que tener en cuenta, no se tienen que violar ninguna regla. Por lo tanto, si pasamos un electrón de abajo hacia arriba, por ejemplo, este puede ser cualquiera de los tres son igualmente probables, nos va a quedar uno. Claro, la única forma de que pase hacia arriba es que cambie el spin. Exactamente, la única manera es que aparee. Y al aparear va a cambiar el spin. Entonces el spin acá es 2,5 o 5 medios y acá es 1,5 o 10 medios. Esta transición es con cambio de spin. Y va a implicar, hacer con cambio de spin, un piquito muy bajo. Entonces, es muy probable que me dé una cosa así en el espectro. Por eso chiquitito, muy chiquitito, bien chiquitito. Y me va a dar un piquito muy chiquitito. Porque esto es con cambio de spin. A su vez, si ustedes tienen, perdón, copiando esto, pueden sacarle una foto también. Borrar. Sí, profe, va por mí, sí. Bueno, a su vez,
van a manejar otra cuestión. Por ejemplo, en este caso, pónganse así, o cualquier caso que tengan electrones abajo, pasarlo arriba, como van a ser las transiciones. Acá sí, yo puedo pasar tres dos opciones. Dar vuelta a la flecha o no, o sea, cambiar el spin o no, es decir, pasarlo. Normalmente de abajo paso el que está apareado. Si yo lo paso arriba, lo paso con el mismo spin que tiene acá, menos un medio, está así. Pero la otra opción podría ser cambiarlo. ¿Darlo vuelta o no? Acá sí puedo, en el caso anterior no. Entonces puedo predecir dos posibles transiciones. Sin cambio de spin y con cambio de spin. Normalmente, si tengo que elegir una, normalmente se elige la sin cambio de spin porque es más probable. A menos que me dé un dato que me diga que en realidad es esta. Si no me dice nada y yo tengo que predecir, elijo como opción la más probable, que es la de sin cambio de spin. A mí me dice, tengo esto, tal complejo, y bueno, yo llego a la conclusión de que esta es la configuración electrónica. Me dice, bueno, dibuje el estado excitado. Bueno, tengo dos opciones y en realidad la más probable es esta. Y una cuestión acá, ya por ir terminando porque nos van a ir. Siempre que tenga esto, aporta 0 al spin. Porque en realidad, como es una suma, más un medio menos un medio, me quedan dos electrones desapareados y estos están apareados. Estos dos acá, cuando aparece así, también se considera como si estuvieran apareados. O sea, uno para arriba y otro para abajo, por más que estén juntos o en distintos niveles, se considera contribución 0 y se toman estos dos nomás. Estos son los electrones desapareados. ¿Se entiende? Como que estos spines individuales se anulan. Y el spin sigue siendo 1, 1. Eso es sin cambio de spin. En cualquier circunstancia que saco, gráficamente hablando, una flechita de abajo y la pongo tal cual sin dar la vuelta, el spin no cambia. Cualquier flecha de abajo que a la de arriba para simular la transición, la doy vuelta, el spin cambia. En este caso no cambia, en este caso cambia. Respecto, obviamente, del estado inicial, basal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Todo va a depender de los datos que tengamos.